Muy bien, pues le damos la bienvenida a todos los que se han sumado. Tenemos una cantidad interesante de inscritos, más de 60 inscritos, y ya tenemos ahora que se han sumado más de 30, así que vamos a comenzar nuestra jornada de capacitación. Estos son temas muy relevantes y que tienen que llamar la atención, no solo de nosotros como personas, sino que también de la iglesia. Y pues por eso que la primera iglesia presbiteriana de Santiago, en una iniciativa que otras iglesias y otros presbiterios también están llevando adelante, ha querido desarrollar en el día de hoy con dos invitadas, expositoras, que nos van a conversar acerca del marco legal y también del protocolo que tiene la Iglesia Presbiteriana de Chile. Para iniciar nuestra jornada de capacitación, quiero invitar y presentarles a nuestro pastor, Rodrigo Silva, que es pastor de la Primera Iglesia de Santiago, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida y también compartir de la palabra del Señor para dar inicio a esta jornada de capacitación. Así que dejamos a nuestro pastor para que nos pueda dar estas palabras iniciales, y les ruego a los demás que se van incorporando que mantengan sus micrófonos apagados para que podamos escuchar con atención. Pastor Rodrigo. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño tanto a los que conozco y a los que no conozco, ¿ya? Así que qué bueno que podemos estar juntos. Creo que esta es una iniciativa tremendamente positiva, la cual tenemos que celebrar. No celebrar obviamente el hecho de que existan estas situaciones, ¿cierto? Que son indeseables y esperamos que ojalá no ocurran no ocurran en ninguna parte y tampoco en nuestro contexto, pero es nuestro deber como iglesia saber qué hacer y saber cómo responder. Entonces, en ese sentido lo celebramos. Celebramos que la iglesia, que la denominación tenga ya un protocolo para poder responder ante estos casos y poder conducirnos en piedad, en justicia. Así que junto con celebrar, quiero invitarles a que tengamos una pequeña reflexión. Tengo solo 10 minutos, ¿eh? Me dieron solo 10 minutos, así que no puedo perder mi tiempo. Y si ustedes saben que los que me conocen, que 10 minutos para mí es poco. Así que déjenme ya meterme en la escritura, y quiero simplemente establecer un marco que nos permita a todos también ayudar, ¿cierto?, a tener una perspectiva teológica de esta cuestión. Esta cuestión de la niñez, ¿cierto?, y de la protección a las niñas. Así que antes de entrar en el devocional propiamente tal, si me permiten, unas pequeñas palabras de oración. Señor, te doy muchas gracias por esta iniciativa, y pido que tu Espíritu nos dirija a todos los involucrados, a las personas que van a exponer, a las que van a escuchar, a las que van a preguntar, que esta sea una dinámica edificante para todos, Señor, y alumbra nuestro corazón con tu palabra esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles un versículo que está en Proverbios, un par de versículos, que dicen así: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los necesitados. Quiero acentuar solo 3 cosas a partir de este texto y también considerando la escritura, porque es un devocional. Y déjenme decirles cuáles son estas 3 cosas que quiero rápidamente tratar con ustedes. La primera es que las escrituras establecen un perímetro claro y definido en relación a la protección de la niñez. ¿Ok? Lo segundo que quiero trabajar con ustedes en este pequeño devocional es que las escrituras nos exhortan a buscar la justicia en favor de los derechos de los que no se pueden defender por sí mismos. ¿Ok? Y tercero, que las escrituras nos exhortan al cuidado y protección de la víctima, pero también al del victimario, a través de un llamado al arrepentimiento, ya que éste asuma las responsabilidades y consecuencias de sus actos. ¿Ok? Esas son las 3 partes del devocional. La primera parte, como punto A de la primera parte, nosotros vemos en la escritura que los niños no pueden ser impedidos de su desarrollo espiritual. Fíjense lo que pasa en Marcos 10:14. Dice que le presentaban los niños a Jesús para que los tocase, y los discípulos los reprendían. Y cuando Jesús ve esto, se indigna y les dice: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Por lo tanto, nadie tiene derecho a interferir
punto A de este punto 1, a interferir en el desarrollo espiritual de un niño. Como parte B, ellos, aunque deben ser dirigidos por sus padres, la escritura o tutores, la escritura enseñan que no pueden ser vulnerados ni psicológica ni emocionalmente por adultos que no se dominan a sí mismos. Dice el apóstol Pablo en Efesios, y hay un texto paralelo también en Colosenses, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Las escrituras establecen un perímetro de seguridad emocional y psicológico en favor de los niños en su crianza, y esta debe contemplar el respeto al mundo psicológico y emocional interior de un niño. Punto C de este primer punto, ellos no pueden ser vulnerados sexualmente. Y acá les quiero citar un texto que está en Deuteronomio 22:25. Dice el texto, si alguien encuentra en el campo a una joven, y en ese tiempo las jóvenes eran más bien lo que nosotros hoy día consideramos adolescentes, una joven ya comprometida en matrimonio y la viola, morirá solamente el hombre por forzarla a acostarse con él. Obligar a una joven, a un adolescente, a mantener relaciones sexuales era sinónimo en el marco del Antiguo Testamento de violación, y el pago era muy drástico, era la muerte. Por lo tanto, el perímetro de protección sexual a un niño está prescrito en las Escrituras. Punto 2, que les comentaba, las Escrituras nos exhortan a buscar la justicia en favor de los derechos de los que no se pueden defender por sí mismos, que es lo que claramente apunta el texto de Proverbios. Y esa forma de protección en nuestra sociedad actual implica llevar estos casos a la justicia en obediencia y sumisión. Un texto conocido por todos, ¿cierto? Romanos 13, del 1 al 5, dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, dice el apóstol Pablo, sino también por motivos de conciencia. Y sabemos que en la legislación actual de nuestro país, el abuso sexual está penado por la ley. Y si está penado por la ley, entonces nosotros debemos ser responsables y responder ante este deber también que es cívico, ¿ok? Y denunciar a aquellos que cometen tales actos. Pero ¿y qué pasaría con esta responsabilidad si un día el Estado pasa a proteger al pedófilo y no más el derecho a una niñez resguardada sexualmente, que puede pasar como pasa en otros países? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La iglesia nunca se debe conformar a la injusticia, aunque la ley civil no renazca o no restablezca tal oprobio. Y como último punto, estimados, en mis pequeños momentos, las Escrituras nos exhortan al cuidado y protección de la víctima, pero también al del victimario a través de un llamado al arrepentimiento, ya que éste asuma las responsabilidades y consecuencias de sus actos. Vemos allá en el Antiguo Testamento que en Samuel, capítulo 12, que Dios a través de su profeta reprende el pecado de su hijo David y lo llama al arrepentimiento sin dejarlo sin consecuencias. David le respondió a Natán, dice el texto, reconozco que he pecado contra el Señor. Esto lo dice después él de haber asesinado a un hombre y después de haber adulterado con su mujer. Y Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Dios establece una justicia, establece consecuencias. En el pasaje común todos ustedes pueden ver otras consecuencias también, y David debe, como un hombre cristiano y un hombre con fe en Dios, reconocer su error, y él debe enfrentar las consecuencias. Dios perdona. El Señor es grande en misericordia y no hay pecado que Él no sea capaz de perdonar y no hay pecador que Él no sea capaz de restaurar, pero el creyente arrepentido deberá asumir las consecuencias de sus actos y la iglesia debe también acompañarlo en este proceso.
en mi pequeño devocional como marco para que podamos también después escuchar a nuestras hermanas. Así que les quiero nuevamente invitar a una oración para que el Señor alumbre nuestro corazón con su palabra y nos dé fuerzas en el cumplimiento de la defensa de los que no se pueden defender. ¿Ok? Señor, gracias por este tiempo devocional, porque tu palabra es clara, nos da un marco para actuar y, oh Dios, pedimos que tu iglesia cumpla el deber de ser la columna y baluarte de la verdad. Que nosotros podamos, oh Dios, asumir las responsabilidades que nos colocas y como miembros de tu iglesia podamos también buscar restablecer la verdad, ejercer la justicia, Señor, proteger a los débiles, Señor, y llamar al arrepentimiento a los que están pecando. En el nombre de Jesús. Amén. Doy el pase a mi hermano Fernando y nada, muchas gracias queridos hermanos y bienvenidos a esta jornada. Muchas gracias, Pastor Rodrigo, por su devocional y por sus saludos. Vamos entonces a entrar en materia después de este marco bíblico que el pastor nos ha compartido. Y voy a mostrarles el programa. Vamos a compartir aquí la pantalla. Por favor, me dicen si se ve bien. Aprovecho también de saludar a todos los que se han ido incorporando. Poco a poco se están sumando todos los que estaban inscritos. Y también no sabemos si hay de distintas ciudades, pero estamos muy contentos por la concurrencia y esperamos en el Señor que esto sea de bendición para todos. Como ya nuestro pastor lo acaba de realizar, iniciamos con la apertura. Vamos a tener dos exposiciones el día de hoy. La primera es sobre el marco teórico legal de los delitos sexuales, que va a estar a cargo de nuestra hermana Carolina Barrientos. Y después vamos a tener enseguida una segunda presentación que se titula El protocolo de la Iglesia Presbiteriana de Chile de acción frente al abuso sexual infantil, que va a estar a cargo de nuestra hermana Raquel Vázquez. Y luego de esas dos exposiciones vamos a tener un momento de preguntas y comentarios. Y como somos hartos en esta plataforma, la manera de hacerlo es que mientras se van haciendo las exposiciones, usted puede ir escribiendo en el chat sus consultas para que después las podamos revisar y podamos leerlas y nuestras expositoras invitadas puedan responder. Vamos a tener 40 minutos al final para tener ese ejercicio de preguntas y respuestas. Está planificado no más allá de las 21 horas, él puede concluir. Y quisiera decir que esta es una de las primeras iniciativas que tenemos pensadas, porque ciertamente podemos profundizar muchas aristas de este tema. Así que si hay cosas que a lo mejor no vamos a alcanzar a profundizar, van a haber otras oportunidades en el futuro, tanto en la que nosotros podamos organizar, como también en otros presbiterios se están organizando. De hecho, ya hay una anunciada en la Presbiterio Sur para la próxima semana, el 22 al 23 de julio. Así que hay nuevas oportunidades y queremos que esto sea un espacio para visibilizar la importancia que tiene el tema y que podamos levantar interés de las personas para que estos temas sean profundizados. Quiero presentarles brevemente a nuestras invitadas, nuestras expositoras, que es un honor para nosotros, un privilegio de que ellas también hayan aceptado nuestra invitación. Carolina Barrientos Sepúlveda, ella es abogada de la Universidad San Sebastián, diplomada en Derecho de la Infancia de la Universidad de los Andes, consultora y litigante en materias de derecho de familia y miembro de la primera Iglesia Presbiteriana de Santiago. Ella va a estar a cargo de la primera exposición del marco teórico legal de los delitos sexuales. Muchas gracias a Carolina desde ya por su participación en esta jornada. Y nuestra segunda expositora es Raquel Vázquez Guerra. Ella es abogada de la Universidad de Valparaíso, consultora en materias de familia y acceso a la justicia, litigante en derechos de familia,
coordinadora de la Comisión Sinodal del Protocolo de Abuso Sexual Infantil de la IPCH y coordinadora también del Ministerio Todos Juntos por la Niñez Vulnerada de la hermana Primera Iglesia Presbiteriana de Valparaíso. Como ven, tenemos dos invitadas de lujo, además hermanas de nuestra Iglesia Presbiteriana de Chile, así que sin más introducción, vamos entonces a iniciar estas presentaciones. Estoy tratando de dejar de compartir, ahí se dejó de compartir, y quiero entonces ofrecer la palabra en primer lugar a nuestra hermana Carolina, para que ella nos pueda hacer su presentación. Yo voy a ser aquí de moderador, así que les voy a ir avisando los minutos. Cada exposición tiene un tiempo de 30 minutos, así que cuando vaya llegando los minutos finales yo les voy a estar avisando, así que les ruego desde ya que me perdonen si las interrumpo, pero es para que podamos tener el tiempo suficiente después para las preguntas. Así que en primer lugar, nuestra hermana Carolina Barrientos tiene la primera presentación. Muchas gracias, hermano Fernando, por la presentación y bueno, saludar a todos aquellos que nos acompañan en esta tarde para conversar de un tema tan importante como lo es la infancia, nuestros niños y el ámbito sexual, que es tan importante que como iglesia nosotros no nos restemos de esta conversación, ¿no? Hay mucho de qué hablar al respecto, muchas aristas, como decía nuestro hermano Fernando, que dicen relación con este asunto y que, como ya se ha señalado ya por nuestro pastor Rodrigo, también nosotros como iglesia no podemos estar ajenos a esta conversación. Entonces, antes de comenzar voy a compartir mi pantalla y a medida que lo haga yo voy a pedir que me confirmen por favor si se está proyectando ya la presentación. Sí, súper bien. Perfecto. Bien, como ya fue señalado por el hermano Fernando, mi nombre es Carolina Barrientos, yo soy abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de San Sebastián y pertenezco a la Primera Iglesia Presbiteriana de Santiago. Y en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes aquellos aspectos de carácter teórico, legal de los delitos sexuales, ya esto es en términos más genéricos y por supuesto aquí también vamos a conversar de lo que es el abuso sexual infantil, que es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico al respecto de estas conductas, qué tratamiento les otorga y cómo estas se encargan, digamos, este ordenamiento jurídico se encarga de poder sancionar estas conductas por un lado y por el otro lado otorgar protección a las víctimas. Eso es lo que pretende esta presentación en términos generales poder entregar. Y al respecto, para poder introducir esta conversación, me gustaría partir con la pregunta que aparece en pantalla. ¿Por qué nosotros debemos hablar como iglesia de estos asuntos? Quizás uno podrá pensar que como son asuntos de los que suele encargarse la justicia ordinaria, compete a ellos conversar de estos asuntos, juzgarlos, investigarlos, eventualmente condenarlos, otorgar las protecciones necesarias. Y ciertamente es un deber del Estado hacer estas cosas. Pero nosotros como Iglesia de Cristo, nosotros como parte de la familia del pacto, creemos que no solamente debemos dejar o simplemente respetar lo que la justicia ordinaria tiene que hacer frente a estas conductas, sino que nosotros también podemos ser participantes activos de esta búsqueda de soluciones con respecto a este tipo de casos. Nosotros como iglesia tenemos una realidad que enfrentar, que es que existe el pecado y ciertamente el abuso sexual, los delitos sexuales como son un pecado y como la iglesia está compuesta por personas que están expuestas al pecado, no puede ser un tema que debe ser dejado de lado. Y he mencionado aquí el aspecto de realidad, y es algo que quiero compartir con ustedes también, porque es un tema que no solamente compete a otras denominaciones o a otros ámbitos de la sociedad, sino que es algo que ocurre en nuestra denominación, pero puede pasar.
Aquí tenemos una noticia, por ejemplo, del liderazgo de la Conferencia Bautista del Sur, en la cual se supo hace poco tiempo atrás que encubrió abusos sexuales, según un informe externo que fue realizado. Durante 15 años a víctimas que tienen que ver con asuntos relacionados a delitos sexuales, y se cuenta con una lista secreta de al menos 700 pastores acusados por delitos sexuales. O sea, no es una suma menor. Estamos hablando del liderazgo de la iglesia, que es todavía más interesante este dato que aporta, no solamente la membresía en general, sino que el liderazgo. Y si nosotros nos volvemos, digamos, del extranjero hacia nuestro país, nosotros podemos ver que la situación no es muy diferente. Vemos, por ejemplo, en esta noticia que aparece citada, que es del 29 de julio del 2020, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva a un pastor. Ya, ni siquiera alguien, como ya dije antes, de la membresía, sino que alguien que ejerce efectivamente un liderazgo dentro de la iglesia, por abuso sexual reiterado en contra de la hija de su esposa. O sea, aquí ya vemos un caso de abuso sexual infantil, directamente. Si queremos otro ejemplo, nosotros acá tenemos ya no una medida cautelar, sino que una condena derechamente de 15 años de, aquí dice cárcel, el término es de presidio, para también un hombre de apellido Estabilo González, pero que también ejercía el liderazgo de una iglesia, y que cometió delitos reiterados de abuso sexual entre los años 2005 y 2014, o sea, prácticamente por alrededor de 10 años, lo que hace que nosotros como iglesia le demos un sentido de urgencia a este tipo de asuntos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, no es algo que esté, como ya dije, en otros aspectos de la sociedad, en otros grupos sociales, está dentro de la iglesia de Cristo. Y si tenemos en cuenta este ámbito de realidad, si tenemos en cuenta que estamos también, muchos de nosotros, quizás a cargo de personas quizás en una situación de vulnerabilidad, como lo son nuestros niños, nuestros adolescentes, tenemos que informarnos del tema, tenemos que conversar de estos temas y educarnos de la forma posible para que podamos hacer frente como iglesia ante estas conductas. Habiendo hecho esa introducción, es que ahora ya directamente quiero que conversemos acerca de los delitos sexuales y el abuso sexual infantil. Y otra vez con una pregunta, ¿es lo mismo hablar de abuso sexual en términos generales y delito sexual? Muchas veces nosotros en la sociedad, o mismo a veces en la literatura que no necesariamente es jurídica, pero que sí aborda estos temas, nosotros solemos hacer sinónimos todo lo que son los delitos sexuales con abuso sexual, y mismo abuso sexual infantil. Ya veremos de qué se trata. Pero si bien es cierto, nosotros en el fondo, aunque podemos ver una relación entre ambos términos, en estricto rigor no significan lo mismo. El abuso sexual, como ya lo vamos a ver, es un tipo de delito sexual. Existen otros que nuestra legislación reconoce y que sanciona con una determinada sanción penal. Y el abuso sexual es uno de ellos, siendo parte de un catálogo más extenso de conductas que están tipificadas por la ley y que, como ya dije, aparejan una sanción penal. Los delitos sexuales, según una definición que he recogido de un informe realizado por el Ministerio Público, pueden ser definidos como aquellos actos que atentan contra la libertad sexual y la indemnidad sexual de las personas, con independencia de su edad, estatus social, raza, etnia, sexo, nacionalidad o cualquier otro criterio. Vemos nosotros a raíz de esta definición, y mismo también se enseña en la Escuela de Derecho, que los delitos sexuales sancionan conductas que atentan contra dos bienes jurídicos. Por un lado, la libertad sexual de las personas,
y por otro lado la indemnidad sexual de las personas. Y aquí está destacado porque la indemnidad sexual tiene que ver con un bien jurídico que corresponde a la infancia. Ya veremos qué es la indemnidad sexual. Los delitos en general, no solo los delitos sexuales, lo que pretenden es sancionar conductas que ofenden ciertos bienes jurídicos que la sociedad, todas nosotros hemos considerado como relevantes, que necesitan una especial protección, como por ejemplo lo es la vida, la integridad física y psíquica de las personas, en otros aspectos la propiedad, la confianza, entre otros bienes jurídicos, y en este caso aquí estos dos. Y en particular, como estamos hablando de delitos o de conductas que atentan derechamente contra la infancia, lo que protegen los delitos sexuales o lo que tratan de castigar los delitos sexuales son conductas que atentan contra la indemnidad sexual. ¿Qué es la indemnidad sexual entonces? Nosotros podemos entender que la indemnidad sexual es un derecho que tienen los niños de no ser involucrados en actos de interacción sexual, como un requisito o una condición para que ellos en el futuro no puedan desarrollar su libertad sexual de forma normal. ¿Esto qué quiere decir? Que la indemnidad sexual es la condición de respeto de los niños para que el resto de personas, la comunidad, no atente contra ellos en el ámbito sexual, para que ellos más adelante puedan desarrollar una vida sexual que esté dentro de parámetros de normalidad, para que ellos puedan desarrollarse plenamente en lo que su ámbito sexual se refiera una vez llegada la adultez. Entonces vemos que este principio o este derecho que recoge el derecho penal, lo que quiere es tratar de resguardar esta etapa de la vida en que los niños se están desarrollando, ¿ya? Y no solamente en el ámbito sexual, sino que también en otros ámbitos de la vida también el derecho los protege, pero con los delitos sexuales sancionan estas conductas para resguardarlos en este desarrollo de su vida. Entonces, como ya hemos hablado nosotros en términos generales sobre lo que son los delitos sexuales, y dijimos también que los delitos sexuales no es lo mismo que abuso sexual infantil, hemos de señalar lo que es el abuso sexual infantil propiamente tal. Diremos entonces que el abuso sexual infantil se refiere a aquellas conductas que impliquen contactos o interacciones entre un niño, siendo aquí el niño la víctima, y un tercero, que puede ser el adulto o otro menor o un tercero, cuando el agresor utiliza al niño para estimularse sexualmente al mismo o a un tercero. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos que el sujeto pasivo, o digamos la persona que está en una posición de vulnerabilidad, es un niño, un menor de edad. ¿Ya? Vemos nosotros aquí ciertas características o criterios en común que tienen los delitos sexuales y por supuesto el abuso sexual infantil. Por un lado tenemos el criterio de jerarquía o asimetría. Hay aquí una relación entre estas personas que implica un grado de que existe por un lado el sujeto pasivo, que es la persona dominada, y el sujeto activo, que es la persona dominante y quien realiza el acto de interacción sexual con el niño o la persona que está dominada. Esta persona o este sujeto que está en esta posición de jerarquía, de superioridad, en la relación ejerce abuso de poder frente a esta persona que está siendo vulnerada. Y para cometer también su fin de ejercer esta acción que implica una interacción sexual, puede valerse de control o manipulación. Cuando hablamos de control, es necesario dejar en claro que este control, si bien es cierto, muchas veces puede ser por la fuerza física, no necesariamente tiene que mediar esta fuerza física para que exista un control efectivo del dominante o del sujeto activo a la realización del delito o de esta conducta. Puede ser también un control psíquico.
puede ser algún tipo de técnica de manipulación que haga que la víctima efectivamente entre en esta situación y pueda darse la conducta que sanciona la ley. Entonces es necesario tener en cuenta eso, no siempre va a mediar una fuerza física. Puede haber algún engaño, puede haber algún tipo de amenaza o alguna otra manipulación por la cual se puede valer el agresor para cometer este fin. Como ya les había anunciado antes, el abuso sexual es un tipo de delito sexual, parte de un catálogo un poco más extenso, ¿ya? Si bien es cierto, yo acá estoy presentándoles un breve resumen de lo que son los delitos sexuales. Aquí no los estamos describiendo cada uno porque me quedaría sin tiempo si comienzo a describirlos. Sí, lo que tiene por objeto este cuadro resumen es hacer ver que no solamente está el abuso sexual como el único delito sexual que existe. Existe el delito de violación, que es el que todos conocemos, que implica acceder carnalmente a una persona por vía anal, oral o vaginal. Esa es la definición que entrega el Código Penal. La ley hace una distinción entre violación propia a víctimas mayores de 14 años y la violación impropia a menores de 14 años, porque aquí se hace la distinción entre la víctima respecto al bien jurídico que se protege, en un caso es la libertad sexual, este ejercicio de la sexualidad de las personas con consentimiento, y la indemnidad sexual, por otro lado, de aquellos niños que están en su etapa de desarrollo y que no deben ser involucrados en estos actos de significación sexual para en un futuro desarrollar su sexualidad de forma más consciente o en términos más normales. El abuso sexual en sus distintas formas, agravado o calificado, propio o indirecto, abuso sexual impropio, que ya implica actos de significación sexual o exposición sexual a menores de edad. Tenemos también otro tipo de delitos que implican algún tipo de explotación sexual, algunos relacionados a la producción del material pornográfico, al tráfico o difusión del material pornográfico, a la adquisición o almacenamiento de este material. También son conductas que están sancionadas por la ley. Tenemos por otro lado la explotación sexual asociada a prostitución. Y aquí tenemos otros delitos como el favorecimiento de la prostitución infantil, la obtención de servicios sexuales con utilización de menores de edad, trata de personas menores de edad con fines de prostitución. Y también tenemos otros delitos sexuales que también contempla el Código Penal, como lo son el estupro y la sodomía. Estos delitos están tipificados en el Código Penal. Uno puede ya, a través de la lectura de los artículos que dicen relación con estos delitos, poder tener una mirada quizás más completa de qué implican todas estas conductas y la sanción que trae aparejado cada uno de estos delitos. Y por cierto, antes de que se me olvide, también ocurre también, por ejemplo, en la situación de delitos complejos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando existen dos delitos asociados quizás a un mismo hecho con una misma víctima, para decirlo de una forma más clara. Por ejemplo, una violación y que al final se produzca un homicidio, un robo con violación, una sustracción de menores con violación, un robo con violación, etc. Entonces, también hay que considerar que pueden ocurrir esas variantes o esas circunstancias. Dicho lo anterior, vamos a examinar de forma general el abordaje que da el ordenamiento jurídico a los delitos sexuales o frente a la comisión de delitos sexuales. Y como ya les había mencionado en algún momento, nuestro ordenamiento jurídico reconoce o regula al menos dos grandes mecanismos jurídicos, por un lado de sanción de las conductas delictivas y por otro lado de protección a las víctimas o de reparación a las víctimas. Por un lado tenemos nosotros el proceso penal,
que ya vamos a ver cuál es su objetivo, pero a grandes rasgos tiene por objeto perseguir la responsabilidad penal de los involucrados en algún delito, y sobre todo de delitos sexuales, que se tramita ante el juzgado de garantía hasta su etapa de preparación y posterior juicio ante el tribunal oral en lo penal competente, por un lado. Y por el otro tenemos el procedimiento de vulneración de derechos, que tiene por objeto poder descubrir si en la persona de un menor de edad, de un niño, niña o adolescente, que es el término que ocupa la ley, ha habido alguna situación de vulneración de derechos, y en el evento de haberse producido, cuál es la medida de protección más adecuada para obtener algún tipo de reparación o protección de ese menor de edad frente a una situación de vulneración. Vamos a analizar esto de forma separada a continuación, partiendo con lo que es el proceso penal. El proceso penal, que es lo que nosotros a grandes rasgos podemos conocer a través de las noticias, de las transmisiones que podemos ver en la televisión, tiene por objeto determinar la existencia de un delito y la participación de los responsables. Si hay hechos que constituyan delitos, si hay personas, una o más, que hayan participado en la comisión de hechos que un tribunal pueda considerar como delitos, juzgarlo de esa manera, decretar esa existencia o reconocerla, juzgar o ponderar el grado de participación o de involucramiento de las personas en la comisión de estos hechos, y a raíz de esta determinación, determinar la aplicación de una sanción penal para estos hechos. Y por cierto, en el ámbito de los delitos sexuales, la sanción penal que la ley imponga para cada una de las conductas que correspondan. Ante hechos de delitos sexuales, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, sabemos que para poner en marcha el proceso penal o todo lo que es la jurisdicción y la intervención de los tribunales, debemos iniciar con una denuncia. Esta denuncia puede ser hecha por la propia víctima o puede ser hecha por otras personas que hayan tomado conocimiento de estos hechos ante las autoridades competentes. Aquí hemos de reconocer dos: el Ministerio Público, la Fiscalía, que está a cargo de perseguir los delitos, está mandatado por la Constitución para hacerlo, o también a través de la denuncia en las policías, Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, para que ellos también pongan a disposición del Ministerio Público o del tribunal competente de que hay una denuncia de que existen hechos que pueden constituir un delito, y en definitiva que se inicie una persecución penal a los responsables para determinar la existencia del delito, como había señalado, y la participación en los mismos. A grandes rasgos, un proceso penal, ¿cómo es que comienza y cómo es que se va desarrollando en el tiempo? Tenemos en primer lugar una etapa de formalización y el comienzo de la investigación, en la cual el Ministerio Público lo que hace es comunicar a una persona o a varias personas que están siendo objetos de una investigación. Y por cierto, en el ámbito que nos convoca, eventualmente de hechos que puedan constituir un delito sexual. Este hecho marca el inicio de una investigación formal que ha de durar una cierta cantidad de tiempo razonable que determinará el juez, hasta la etapa de preparación, en la cual, si se reúnen antecedentes suficientes, es posible preparar un juicio. Y esta preparación implica la presentación de medios de prueba, presentación, no incorporación, vamos a ver que son cosas diferentes, ofrecimiento de medios de prueba de cada una de las partes, la fiscalía para poder demostrar la existencia del delito y la participación, y por otro lado la defensa para poder defender sus alegaciones y poder mantener la inocencia de su representado o de las personas a las que se les está atribuyendo el delito. Y eventualmente, una vez
hecha esta etapa o superada este ofrecimiento de prueba y preparación del juicio, el juicio propiamente tal, en el cual se determinará si esta persona no cometió el delito, si los hechos no son constitutivos de delito, podrá dictar la sentencia absolutoria, o de lo contrario, dictará una sentencia condenatoria en la cual se fijará una sanción que las personas deban cumplir, y posteriormente la etapa de cumplimiento de la sanción. Tenemos por otro lado el procedimiento de vulneración de derechos, en el cual puede comenzar también a través de la denuncia. Ya vimos ante quiénes podía hacerse la denuncia, y una vez que se realiza esta denuncia, se puede poner en conocimiento ante el tribunal competente, en este caso el Tribunal de Familia, para que a raíz de esta propia denuncia, o bien si el tribunal toma conocimiento de ciertos hechos, pueda dar comienzo a un procedimiento de vulneración de derechos. Este procedimiento, como ya les había adelantado, tiene por objeto determinar la existencia de una vulneración de derechos de la que puede ser objeto algún niño, niña o adolescente, y si ha sido objeto de vulneración de derechos, aplicar la medida de protección que sea pertinente para el caso concreto. Por cierto que esta vulneración de derechos puede darse también en el ámbito sexual, y el tribunal está llamado a otorgar protección. Este procedimiento tiene una similitud quizás en su tramitación al proceso penal. Tenemos un requerimiento que puede comenzar con la denuncia o por la iniciativa propia del tribunal, de oficio, como es que se le llama, con una audiencia preparatoria en la cual se recaban antecedentes y eventualmente se dictan diligencias para poder probar esta eventual vulneración de derechos. Una audiencia de juicio en la cual se examinan todos estos medios probatorios y se determina si hay o no alguna vulneración de derechos, y en el evento de que sí existe esta vulneración de derechos, aplicar la medida de protección pertinente. Y con ello, el tribunal también puede hacer un seguimiento de estas medidas de protección, que puede involucrar programas que son de protección de la infancia, para poder hacer que el niño tenga alguna reparación, pueda superar de alguna manera estos eventos, y no solamente los niños, sino que también el núcleo familiar en el cual el niño pueda estar involucrado, para que también pueda existir un grado de acompañamiento a la familia y puedan todos ellos recibir esta reparación, y por sobre todo el niño. Ya vemos que no es una tarea sencilla el juzgar y poder dar protección a las víctimas, pero es algo necesario que debemos hacer. Entonces, a raíz de todos estos procedimientos que hemos hablado, a raíz de todo lo que la ley establece para proteger y sancionar este tipo de conducta y proteger a las víctimas, por cierto, nosotros como iglesia, ya Raquel les hablará más adelante de eso, cómo es el protocolo que se ha aprobado por parte de nuestra denominación, pero podemos hacer algo al respecto. Nosotros primero tenemos que reconocer, como ya se dijo antes, que estas conductas de abuso sexual son un delito, no son un error, no son una mera conducta que no tenga ninguna consecuencia. Primero que todo, nosotros como iglesia sabemos, y ya lo escuchamos en el devocional, que es un pecado, y no solamente es un pecado, sino que en términos de justicia ordinaria es un delito que debe ser perseguido y sancionado. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento de estos hechos, cuando nosotros sabemos que una persona, sobre todo un niño o alguien que está en una situación de vulnerabilidad, ha sido objeto o sigue siendo objeto de una conducta de interacción sexual, debemos identificar estas circunstancias y otorgar algún tipo de resguardo. Por ejemplo, resguardando a la víctima de tener contacto con el presunto agresor, para que esta circunstancia ya deje de ser permanente en el tiempo si es que es reiterativa, y pueda tener la víctima la protección y la confianza que necesita. Nosotros no solamente debemos proteger, sino que también debemos ser una red de apoyo, brindar confianza para que las víctimas también puedan a su vez confiar en nosotros y nosotros podamos protegerlas debidamente ante estas conductas. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, si tenemos conocimiento de estos hechos, si hay antecedentes en nuestro poder, nosotros debemos denunciar estos hechos a la autoridad competente. ¿Para qué? Para poner en movimiento la función de los tribunales. Los tribunales están para juzgar conflictos jurídicos y estos delitos sexuales necesitan tener un juzgamiento de tribunales. Necesitan tener una sanción penal para que no queden en un plano de impunidad. Pero para eso nosotros tenemos que hacer las respectivas denuncias, tenemos que poner en movimiento todo el mecanismo judicial para que se hagan las investigaciones, para que se recojan los antecedentes y eventualmente exista un proceso en donde se juzgue y eventualmente se condenen a los culpables o a aquellos que han estado involucrados en delitos sexuales. Pero no solamente denunciando, sino que además también lo que podemos hacer es colaborar en los procesos judiciales, sea poniendo a disposición de los tribunales o de las autoridades los antecedentes que tengamos, o bien también prestando nuestra declaración en juicio, si es que ello es necesario. Todas estas acciones, ¿con qué fin? Con el fin de que las víctimas sean resguardadas, de que las conductas sean sancionadas y de que en definitiva nosotros en el ámbito en que estamos como Iglesia del Señor no dejemos pasar desapercibidas estas conductas o estos hechos y las dejemos en un plano de impunidad, como las noticias que veíamos antes. Para que nosotros podamos lograr todas estas cosas, tenemos que educarnos como iglesia, tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que ponernos a disposición para ser enseñados y también para tomar conciencia, no solamente como iglesia en local, sino que con otros, y que entendamos que como es una realidad, no podemos simplemente escapar de ella, tenemos que hacerle frente para que las personas que están a nuestro cargo no solamente vean en nosotros que confiamos en Dios y que creemos en un Dios que es justo, sino que también somos personas que podemos resguardarlas, podemos ofrecerles algún grado de confianza, de resguardo, y eventualmente que podemos procurar la justicia. Ese es un mandato de Dios, es un mandato de toda la sociedad y tenemos que responder como iglesia a ese mandato. Así que esa ha sido mi presentación en esta oportunidad y espero que pueda hacerles de utilidad toda esta información que he podido compartir con ustedes. Gracias, Carolina. Justo en el tiempo, así que agradecemos la exposición de Carolina. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer por el chat escritas. Ya tenemos una pregunta, las vamos a ir acumulando. Después de la segunda exposición que viene a continuación, vamos a tener el espacio para responder las preguntas que ustedes nos hagan. Pero les pedimos por favor que las puedan hacer por el chat para que también las podamos ir viendo ordenadamente y las vamos leyendo y así nuestras expositoras puedan contestar. Bueno, a continuación tenemos la segunda exposición de esta tarde. Está a cargo de nuestra hermana Raquel Vázquez, a quien le cedo la palabra para que pueda hacer entonces la presentación del protocolo de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Gracias, hermano Fernando. Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Un gusto poder estar aquí sirviendo al Señor en esta temática tan relevante para nuestra iglesia y también para nuestra comunidad, para nuestra sociedad civil. Les voy a compartir pantalla para que podamos hoy día ir revisando de forma un poquito más pedagógica el contenido. Primeramente, quisiera hacerles la precisión de que este protocolo que voy a presentar es el protocolo de acción de abuso sexual infantil de la Iglesia Presbiteriana de Chile, ¿ya? Fue aprobado en el mes de mayo de 2021
Y hago la precisión porque si bien va a tener algunos contenidos, se relaciona directamente con la orgánica que tenemos como IPCH y con las dinámicas de estructura y de liderazgo que tenemos en nuestra iglesia. Entonces, en el caso que tuviésemos invitados de otras denominaciones, tal vez podría servirles para adquirir ideas y les reiteramos que ante cualquier duda, ahí nos escriban en el chat para después poder contestarlas. Les voy a presentar un poco qué es lo que contiene este protocolo, ¿ya? Esencialmente, el contenido del protocolo, primeramente, tiene una introducción que dice relación con por qué es necesario este protocolo, a quién va dirigido este protocolo y qué es esencialmente este protocolo. Un segundo aspecto tiene un breve fundamento teológico, porque teológicamente hay mucho fundamento para por qué tenemos que tener un protocolo como iglesia, pero lo resumimos en aspectos esenciales. Tiene además un marco conceptual, dentro del cual se tocan algunos aspectos que nuestra hermana Carolina ya nos acaba de mencionar. Además menciona medidas de prevención, porque el protocolo de acción es una respuesta de reacción ante un evento que ya ocurrió, pero aquí lo esencial también es prevenir, ¿sí? Después en el protocolo viene propiamente tal cómo tenemos que proceder como iglesia en diferentes hipótesis que dimos en el protocolo. Posteriormente viene una sugerencia de cómo podemos intervenir ante un desvelo que ocurre cuando la víctima no es niño, sino que ya es adulto. Y por último, qué recomendación se da en términos a la restauración del agresor. Les voy a mostrar sintéticamente el contenido de este protocolo para que podamos ir revisando más o menos qué es lo que se señala. Vamos a lo primero. ¿Me ven bien? ¿Sí? Sí, Raquel, perfecto. Ya. Es que tengo un tema aquí tecnológico. Denme un segundo. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir otra vez. Perfecto, no hay No me problema. avanzaba la diapo. Cosas que pasan en este invierno. Listo. Ahí Estamos en siguen vivo, viendo, estamos ¿cierto? en vivo. Sí. ¿Ahí pueden ver bien? Sí, está un poquito pequeña la presentación, si la agranda un poquito. Ahí. Ahí Perfecto. sí, ahí sí creo que se Ahí. ve bien. Sí, Eso. ¿Ahí está mejor? Ya. sí. La introducción de nuestro protocolo, lo primero que plantea son 3 aspectos muy resumidos esenciales. Lo primero, como en la iglesia nos relacionamos en distintos ámbitos con niños, niñas y adolescentes, obviamente esto implica que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad moral y legal, ¿sí? En caso que nosotros callemos, que omitamos, que nos hagamos los desentendidos o incluso que justifiquemos un episodio que pueda tener sospecha de abuso, que directamente sea un abuso, nos transformamos en encubridores. Y por otro lado, la iglesia tiene la obligación de, al relacionarse con niños, niñas y adolescentes, garantizar un ambiente que sea protector de la infancia. En segundo lugar, el protocolo lo que trata de hacer es ser una sistematización de los lineamientos que se tienen que seguir para garantizar que se prevengan abusos sexuales infantiles, pero a la vez que podamos proteger a los niños, niñas que hayan sido o sean víctimas, ¿sí? Y además buscamos también incentivar el compromiso del liderazgo de nuestra iglesia con las víctimas y con las familias de las víctimas, ¿sí? Y obviamente está dirigido a todos a quienes interactúen o trabajen con niños, niñas y adolescentes. Comprenderán entonces que está dirigido a todos, ¿no? El fundamento teológico breve que pusimos en el protocolo como comisión es, primeramente, los niños tienen valor y plena dignidad por ser creados a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que los niños, niñas y adolescentes son personas completas, no son personas en tránsito o en proceso o en camino, son personas completas, en pleno crecimiento y desarrollo. En segundo lugar, son agentes activos de nuestras congregaciones. Ellos pueden ser evangelizados, participan en discipulado, tienen derecho a una formación bíblica en la convicción de que pueden conocer a Cristo como su Salvador personal. En tercer lugar, es importantísimo en el contexto eclesial el fomentar el buen trato con respeto y dignidad y con una preocupación hacia los grupos vulnerables. Y en último lugar, la iglesia es un lugar y debe ser un lugar de protección y cuidado, ¿sí? Respecto al marco conceptual, primeramente definimos qué es el ASI, que no vamos a reiterar porque nuestra hermana Carolina ya nos explicó, y además mencionamos que en el fenómeno del ASI, del abuso sexual infantil, existe algo que se llaman fases. No es una cuestión que ocurre ocasionalmente o un episodio aislado, esto tiene una lógica detrás, un mecanismo por el cual funciona. Y explicamos en este protocolo cuáles son las fases. La primera es la fase de preparación, que dice relación con el contacto, con la vinculación que se tiene con la víctima, ¿ya? Está dado por un vínculo de confianza y de autoridad con la víctima y agresor.
Y posteriormente viene la fase de interacción sexual propiamente tal, ¿ya? Que en el fondo, como ustedes entenderán, tiene que ver con el contacto concreto con el cuerpo del niño, con la infracción a esta indemnidad que debe ser resguardada. Posteriormente viene la fase del develamiento, ¿ya? El develamiento, que es el momento que se produce, que aunque a pesar de que esté el secreto fuertemente arraigado, porque en el ASI el secreto tiene un poder muy importante, ocurre el develamiento. A veces ocurre cuando son niños, o como les decía al principio, ocurre cuando son adultos, pero es cuando se revela a la víctima que efectivamente ha sido víctima y esto se externaliza. Y posteriormente viene una reacción al develamiento en este fenómeno del ASI. Y tiene que ver con que generalmente con la reacción al develamiento se produce en esta etapa una crisis familiar, una crisis en el contexto, sobre todo si el agresor tiene que ver con la unidad familiar o tiene que ver en este caso con la familia eclesial, ¿no? Hay ahí un quiebre. Y ponemos aquí el tema del retrato, y eso es muy importante, porque muchas veces cómo reaccionemos a un develo va a tener que ver con que pasa demasiadas veces con el retrato del niño a no querer hablar más para no querer causar crisis, no querer causar problemas, no querer sentirse más culpable de lo que ya tiene. Que se retracte no quiere decir que no haya ocurrido, ya hago esa precisión, el protocolo lo especifica y lo explica de forma muy sucinta. Respecto al marco conceptual, también explicamos algunos aspectos legales, cuales tampoco vamos a reiterar porque también la hermana Carolina los mencionó, y el cuarto aspecto que toca en conceptos, en el marco conceptual, es cuáles son las consecuencias de las víctimas. ¿Y por qué lo menciona el protocolo? Porque es muy relevante tomarle el peso, porque en las iglesias un niño que ha sido víctima, un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de ASI, puede ser intervenido y reparado, pero incluso pueden haber repercusiones a lo largo de su historia vital. Y tal vez esa persona cuando sea adulta, tal vez cuando tenga hijos, tal vez cuando quiera casarse, manifiesta algunos episodios, porque esto genera un trauma complejo en el desarrollo de las personas, ¿ya? Las consecuencias en las víctimas pueden ser múltiples, según el tipo de agresión y según los recursos personales, familiares, incluso en redes de apoyo que la víctima tenga, es cómo se van a manifestar las consecuencias. Hay diversos indicadores, hay indicadores de carácter sexual, de funcionalidad, conductuales, escolares, incluso indicadores asintomáticos, pero que reflejan un daño emocional profundo asociado. Y en el protocolo lo manifestamos y lo explicamos a través de un cuadro referencial, porque no menciona todo, pero en el fondo da unas luces de cuáles son los indicadores en diversas áreas. Una persona puede tener varios indicadores o tener solamente uno, o como les decía, ser asintomático. Y cuando hablamos de daño emocional, hablamos de una afectación profunda en el desarrollo al límite del trauma complejo, ¿ya? Hay daño cuando una persona padece una situación de intrusión, de destrucción o de amenaza para su integridad psicofísica. Y eso implica alteración o disminución de ciertas funcionalidades. No es una cuestión a veces tan evidente, pero son cuestiones que se manifiestan y por eso es importante abordarlo y tratarlo, ¿sí? En cuanto a las medidas preventivas, el protocolo nuestro del IPCH propone ejemplificadoramente, hermanos, no propone que esas son las medidas necesarias. En cada iglesia se le puede ocurrir otro tipo de medidas. Aquí son solo las mínimas las que nosotros sugerimos. Primero, los niños, niñas y adolescentes tienen que ser educados en el autocuidado. El niño tiene que comprender cómo proteger su identidad, qué es lo que es su cuerpo, cuáles son sus partes íntimas, cuestiones que nos pueden parecer lógicas, pero esa educación sexual es muy importante para el autocuidado y prevención de vulneraciones. Las capacitaciones y clases o instancias de educación, de promoción, también son una herramienta muy útil en área preventiva. La comunicación, una buena comunicación con cuidadores, con padres o con la abuelita que es la que lleva al nieto, o con la tía que es la que está a cargo, son súper importantes para saber con los adultos cómo manejar el autocuidado, ¿ya? Un diálogo sincero nos va a permitir tener mejores medidas preventivas. Y dentro de las medidas mínimas, les voy a nombrar solo algunas generales, está el tratar por el nombre a los tíos, o sea, a los adultos y a los niños, no de tío. No es el tío de la clase de niños, es Andrés. Se puede hacer igual con respeto, pero eso genera un factor protector, porque cuando el niño tiene que develar, va a saber identificar, fue Andrés y no fue el tío de la clase de niños, que puede ser cualquiera, ¿sí? Eso es un factor protector. El tema del saludo, no obligar a saludar a los niños. Si el niño no le quiere dar el besito o el abrazo, no hay que obligar, porque es parte de su autocuidado, ¿sí?
El tema de las actividades, cómo damos la dinámica, la posibilidad de los espacios cuando los adultos están solos en ciertos espacios con los niños. El tema de llevar a los niños al baño, el que solo se tienen que hacer cargo de la higiene de los niños sus cuidadores principales y no los otros externos, por ejemplo. El tema de habilitar espacios que sean abiertos, que sean transparentes respecto a la visión de lo que se está haciendo adentro. Cuidado con las dinámicas de juego, con los toques en ciertos aspectos. Creer siempre en el relato del niño, porque el niño no tiene la capacidad de inventar una cuestión fantasiosa respecto, ni manipular una situación respecto al ASI. Y por otro lado, se sugiere incluso el tema de los certificados de habilidades para trabajar con menor de edad y formar a los profesores y aquellos que interactúan directamente con niños en cuestiones esenciales de dinámicas de infancia, ¿sí? Y aquí hago la precisión y espero que se pueda entender de forma muy clara. Los últimos estudios, una de las psicólogas que pertenece a la Comisión Sinodal de Protocolo, nos comentaba que los últimos estudios están mostrando que las medidas preventivas de las iglesias tienen que apuntar a los adultos cuando decimos que hay que prevenir con el autocuidado, ¿sí? Que el ASI se puede prevenir, eso es un concepto que los adultos podemos entender muy bien y por eso la sugerencia es que se trabaje con los cuidadores y con los niños les enseñamos solamente el autocuidado, pero el concepto de que los niños internalicen que el ASI se puede prevenir, a veces genera aumento de culpabilidad e interferencia en una develación. ¿Por qué? Porque el niño se termina sintiendo más culpable. Chuta, a mí me pasó y esto se podía prevenir. Ese pensamiento inconsciente termina siendo contraproducente. Entonces la prevención del ASI propiamente tal se trabaja a nivel de adultos responsables, de iglesia, y con los niños la lección de autocuidado y educación sexual, pero no con esa carga porque hay un tema de madurez. Y por otro lado, el énfasis tiene que estar en la identificación de conductas de riesgo en adultos. Ojo con ese adulto que le gusta estar todo el tiempo con los niños. Por ejemplo, todos los últimos estudios están revelando aspectos sumamente interesantes que también el protocolo lo menciona y que ante las dudas también como comisión podemos aclarar. Respecto al protocolo propiamente tal, hago la precisión que la atención y el seguimiento adecuado, más un apoyo psicosocial espiritual que ayude y que colabore en vías de reparar el daño, es a lo que apuntamos cuando decimos que tenemos que actuar como iglesia. Pero esto siempre de la mano de entidades gubernamentales que estén designadas y que sean especializadas en la materia, sobre todo en cuestiones reparatorias. Nosotros como iglesia no nos podemos preocupar de la terapia reparatoria como hacerla nosotros, pero sí hay entidades especializadas para colaborar en traumas reparatorios de ASI, ¿ya? Y esos son recursos con los que la iglesia, como decía Carolina, colaborar con los procesos, podemos hacer. Vamos a revisar un poco qué es lo que propiamente tal nos habla el protocolo en este aspecto. La primera etapa de nuestro protocolo de acción como iglesia tiene que ver con el develo o el relato espontáneo. La máxima aquí es, no dañamos, protegemos y siempre, siempre denunciamos. Reitero, no dañamos, protegemos y siempre denunciamos. La develación consiste, o el develo, en que se verbaliza un relato más o menos claro que da la idea de que hubo alguna acción de índole sexual contra ese niño, niña o adolescente, sin que sea necesariamente el primer reporte, ¿ya? Pero nos da la idea, insisto con eso, más o menos claro, idea de acción de índole sexual. El protocolo del IPCH plantea qué se debe hacer ante un develo, qué no se debe hacer ante un develo y qué es lo que tengo que hacer posteriormente al develo, ¿ya? El archivo es muy claro, muy preciso, da incluso hasta tips básicos damos respecto al tipo de preguntas. El no sobrepreguntar, el cuidado con la revictimización, creer siempre en el relato, no indagar con preguntas ni inducir respuestas, no reaccionar como, pero ¿cómo no? Si el tío yo creo que lo hizo de cariño. No, tampoco. ¿Ya? Da como tips así de concretos para que lo puedan revisar en algún minuto que tengan acceso a él y también el qué no se debe hacer. Y posteriormente al relato, la idea siempre va a ser apuntar al acompañamiento y también al siempre denunciar. Por lo tanto, la etapa 2 es denuncia. Nuestra hermana Carolina ya nos anunciaba que denuncia a la víctima o denuncia a todos quienes tengan conocimiento de los hechos. En el protocolo nosotros expresamente señalamos que callar o encubrir es delito porque existe la obligación de denunciar, ¿ya? Y mostramos las mismas instituciones que nos nombró nuestra hermana Carolina, donde denunciar qué instituciones y cómo hacerlos, el contenido mínimo que debe tener esa denuncia, incluso en el protocolo se adjunta un formulario como anexo para que ustedes puedan ver el formulario que tiene al menos PDI para denunciar los datos que se tienen que pedir.
¿ya? La idea siempre en las denuncias es que no tengamos que volver a hacer al niño relatar otra vez, sino que aportar todos los antecedentes que nosotros podamos aportar, ¿sí? Pero recalco eso. Y por otro lado, recordemos que nosotros ahora somos una iglesia de derecho público. Eso nos da también una carga de responsabilidad legal adicional respecto a los hechos que puedan ocurrir dentro de nuestras iglesias, ¿sí? Pasamos a lo tercero. En el protocolo de acción se dividen algunas hipótesis. ¿Qué pasa si el abusador es, en este caso la 3, parte de la iglesia o de la congregación? Lo primero es que tenemos que acoger y denunciar, según lo que nos decía el punto 2 en el formulario de cómo podemos hacer la denuncia. Tenemos que necesariamente, si es parte de la iglesia la persona que agredió a ese niño sexualmente, apartar de las funciones a esa persona y cumplir con la medida cautelar que eventualmente va a ser decretada después de la denuncia. Si existe sentencia condenatoria, obviamente la iglesia vamos a cumplir esa sentencia condenatoria, y vamos a tener que hacernos cargo de ese proceso, ¿ya? Eso implica que no solo vamos a estar acompañando, sino que incluso en el caso de sentencia condenatoria, el protocolo señala que el agresor va a ser apartado para siempre de cualquier trabajo con menores en la iglesia, obviamente, pero además, el caso de la sentencia condenatoria es sumamente relevante porque implica una inmediata exclusión del rol de miembro del IPCH que ha sido acusado como abusador, ¿ya? Y se ponen en marcha todos los procesos disciplinarios que correspondan según los estatutos de la Iglesia Presbiteriana de Chile, ¿sí? Para llevar a cabo eso. Puede darse el caso que existan antecedentes suficientes del hecho de que efectivamente ocurrió así, pero no haya sentencia condenatoria por otros factores, no porque no se pruebe el hecho, sino porque la causa se caiga procesalmente. Ya sabrán ustedes, de hecho, que son muy pocas las causas que llegan a condena, o sea, ya para que lleguen a condena, porque ya esta cuestión era absolutamente innegable. Pero hay antecedentes que demuestran que hubo agresión, pero no hay sentencia condenatoria. Y en ese caso, el protocolo de la Iglesia Presbiteriana de Chile señala que si el consistorio, que es el consejo a cargo, porque esto se maneja a través de consejos, no son los individuos de la iglesia, nos manejamos a través de nuestros consejos locales, que son los consistorios de cada iglesia, ¿sí? El consistorio lo que hace es iniciar un proceso disciplinario ordinario, que es un proceso disciplinario que permite la investigación con los antecedentes que se tengan, los mismos antecedentes que se aportaron, que supuestamente eran suficientes, pero que no permitieron condena, ¿sí? Y en ese proceso ordinario, entonces, se va a acreditar con la investigación que se haga internamente, y así se va a poder sancionar, al menos eclesiásticamente, el daño que se causó. En el caso que haya sentencia absolutoria, ahí es interesante porque una de las cosas que se sugieran en el protocolo es que el consistorio siempre debe velar por la reparación del afectado, incluso si ese afectado fue acusado y salió absuelto, ¿ya? Y no existen antecedentes suficientes que permitan determinar que esto efectivamente ocurrió, ¿sí? Entonces lo que se tiene que hacer a nivel de consejo es tratar de restablecer la honra, la imagen, el nombre del afectado y de su familia, porque esto genera repercusiones a nivel familiar, y la situación de la convivencia eclesial, buscando la sanidad espiritual de todos los intervinientes, ¿sí? Y por último, en el caso de que se trate de recibir un traslado de membresía de parte de una persona que sabemos que fue condenada por abuso sexual, es importante que el consistorio de esa iglesia comparte ese antecedente, así como el resultado del proceso disciplinario respectivo, con la nueva iglesia a la que él está aspirando ese traslado, para que esa iglesia tenga conocimiento y determine las decisiones pertinentes. En el caso de que el abusador sea parte del liderazgo, ya no es solamente un miembro parte de la iglesia, si es parte del liderazgo, lo primero que corresponde aquí es informar al superior jerárquico respectivo. Si estamos hablando de que esa persona es un miembro de liderazgo de iglesia local, hay que conversarlo con el consistorio de la iglesia. Si estamos hablando de un pastor de iglesia local, ese consistorio va a tener que recurrir al presbiterio respectivo al que corresponde esa iglesia, ¿sí? Porque los pastores son parte del presbiterio. Y siempre aquí la máxima sigue siendo la misma. Primero damos contención, acogemos el relato, acogemos a la víctima y le brindamos un entorno seguro. Y posteriormente se informa al superior jerárquico según corresponda.
Seguimos de nuevo con la denuncia, los pasos de la denuncia que ya señalamos anteriormente, ¿sí? Se informa, se acompaña, se denuncia, se protege, se acompaña durante todo el proceso que siga a esa denuncia, ¿sí? Y si la congregación eventualmente tuviera algún antecedente que tienen conocimiento, en el caso de los líderes, como va a ser apartado de sus funciones de liderazgo, va a tener que eventualmente cumplirse una medida cautelar y alguien más tal vez pueda tener antecedentes, también tiene que ser remitido al consistorio porque es el consejo que maneja este proceso, ¿no? Lo mismo que antes, si hay sentencia condenatoria, entonces va a haber una inhabilitación del ejercicio para poder trabajar con niños y con niñas y adolescentes, pero además eventualmente va a existir la exclusión de su rol de miembro a través de un proceso extraordinario, que es el proceso que señalan nuestros estatutos para el tipo de caso con sentencia condenatoria. Si existe antecedentes suficientes, pero no hay sentencia condenatoria, se puede dar lugar al proceso disciplinario ordinario de nuestros estatutos eclesiales para lograr una condena eclesial, no condena civil, sino condena eclesial. Y si hay sentencia absolutoria, como ya les mencionaba anteriormente, se busca la reparación del nombre, imagen y la honra, restablecer la convivencia eclesial y tender a la sanidad espiritual de todos los intervinientes. Como ustedes ya se darán cuenta, aquí son dos cosas que corren en paralelo. Corre el proceso civil en la materia posterior a la denuncia, pero a la vez va a correr el proceso eclesial, ya sea disciplina ordinaria o extraordinaria, según lo que definen nuestros estatutos. Nos hacemos cargo entonces, ¿sí? Por ambas vías. En el caso de que el abusador sea menor de edad, que es la otra hipótesis, es la que también el protocolo aborda, puede ser que se dé el caso de un menor de 18 que abuse de un menor de 5, un menor de 3 años, por ejemplo. Aquí tenemos una hipótesis diferente, porque la idea es que una vez que el pastor o el líder de la iglesia tome conocimiento de ese develo, lo que se tiene que hacer es informar a los cuidadores de ambos para acompañarlos y hacer el abordaje a través de las OPD. Ahora se llaman ONL. Algunas todavía se siguen conociendo como Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia, pero se llaman ONL actualmente, ¿ya? Y se informa a tribunales porque el abordaje es a ambos menores, ¿sí? No es solamente a víctimas, sino también al mayor. Y hay centros especializados en estas materias en distintas regiones. En el protocolo también mencionamos algunos centros y algunas fundaciones que hacen abordajes en estas materias, ¿sí? Y además se sugiere que el acompañamiento sea a ambas familias en restauración o reparación, y ahí pongo el signo peso, porque incluso en el caso de que las familias no tengan para costear una terapia reparatoria o no tengan cupo en la terapia estatal gratuita, y sepan que hay un psicólogo o psiquiatra especializado en la materia, pero que no les alcance, la iglesia tratar de incluso ser un acompañador y ser un aporte hasta en eso, hacernos cargo de ese aspecto también, porque es urgente reparar a ambos menores. Ahora, hago la corrección y la precisión, que hoy en día, en el protocolo, si bien sigue señalado un menor de edad, hoy en día en verdad no se ocupa la palabra menor, sino que deberíamos hablar de que el abusador es otro niño, niña o adolescente, ¿sí? Pero hacemos esa precisión porque nos referimos a alguien que tiene menos de 18, pero que en el fondo abusa de otro niño más pequeño, ¿ya? Pero el lenguaje correcto hoy en día debería ser que cuando el abusador es otro niño, niña o adolescente, ¿ya? En el caso de que se dicte alguna medida cautelar por parte del tribunal o alguna otra medida complementaria importante, nosotros como iglesia tenemos que colaborar y estar con la familia para que puedan colaborar en cumplir con esa medida, porque no es una medida necesariamente de castigo, sino de reparación a ambos. Y por último, tenemos que también ponderar la necesidad de aplicar eventualmente, dependiendo de la edad, si es un adolescente, por ejemplo, y si ya es miembro de la iglesia, si procede alguno de los procedimientos según nuestro estatuto, que ya fue mencionado anteriormente, ¿sí? El protocolo también aborda cómo podemos colaborar en el proceso reparatorio de la víctima, porque en las hipótesis anteriores nos hacíamos cargo de, bueno, ¿qué pasaba si el agresor era parte de la comunidad, si estaba ahí, si no estaba ahí? ¿Cómo como iglesia podíamos actuar? Pero en el proceso reparatorio también tenemos cosas importantes que hacer. Primero, nosotros tenemos que hacer saber a la víctima y demostrar que en ningún caso esto ha sido su culpa. Nunca, nunca, nunca la culpa es de la víctima. Siempre la culpa la tiene el agresor, el adulto agresor. ¿Ya? El adulto es responsable y tiene conocimiento de lo que está haciendo y aún así lo ejerce. Se tienen que tomar las medidas conducentes a evitar la revictimización.
Separamos el doble relato, que no haya una infracción de medidas judiciales, que no digamos, si había, por ejemplo, una medida de orden de alejamiento, entonces esa persona no puede ir al estudio de la iglesia si el niño va a estar ahí, que tiene una orden de alejamiento. ¿Se entiende? Entonces hay que evitar. ¿Y por qué? Porque el niño, en la medida que vea a su agresor, va a volver a sentir físico-químicamente en su interior todo lo que significó ese episodio traumático. No tiene solo que ver con un recuerdo o con un relato, o que él va a tener que volver a contar, tiene que ver con una cuestión de experiencia vital. Cada vez que él ve a su agresor, él vuelve a vivir físicamente el episodio traumático otra vez. Por eso es importante que nosotros como iglesia tomemos medidas a evitar esa revictimización. Por otro lado, tenemos que mantener el tema del acompañamiento espiritual, ¿ya? Y aquí recordemos un poco algo importante. La víctima es el niño, niña o adolescente, no los papás de ese niño, no la familia de ese niño. La víctima directa es el niño, niña o adolescente que fue agredido sexualmente. Lo que sí tenemos que reconocer es que hay un efecto y una ruptura y un quiebre familiar a raíz del proceso doloroso que implica el ASI. Y entonces podríamos tener una suerte de víctimas por repercusión. El acompañamiento que nosotros damos a la víctima propiamente tal también tiene que abordar a la familia con la que nosotros podemos intervenir, sobre todo si hablamos de familias que son partes de nuestra comunidad. Tenemos que también acompañar en la denuncia, así como el proceso judicial, no solo dejarlos solitos ahí, ¿sí? Y es un proceso, porque es precisamente una cuestión traumática, incluso el proceso judicial también, ¿ya? A pesar de que ahora, gracias a Dios, ya está implementada la ley de salas especiales con videollamada, videograbadas, para efectos de no tener que revictimizar ni repetir el relato muchas veces, ¿no? Eso ya se está implementando, gracias a Dios, en estos tiempos. Además, debemos colaborar en lo posible en el financiamiento de terapia especializada, siempre y cuando no sea un programa estatal derivado por tribunal que requiera para que se pueda intervenir. Si es necesario, que tengamos esa disposición. Y además, obviamente, tenemos que hacer un acompañamiento en el ciclo vital, porque ya les adelantaba al principio de que el ASI tiene repercusiones en la historia vital de las personas. Incluso en ciertos episodios que uno no conecta con ASI, pero que en el fondo se va manifestando porque queda marcada la huella, ¿ya? El protocolo además plantea la intervención en el caso que el desvelo ocurra, cuando la víctima es adulta, ya no es niño, y tiene el episodio de desvelo, o sea, se acuerda que fue víctima de abuso sexual infantil, incluso respecto de quién fue su agresor, qué fue lo que ocurrió, y todo el episodio traumático, así como lo vivió cuando era niño, lo vuelve a vivir ahora cuando adulto. Primero aquí de nuevo, la protección es primeramente hacia la víctima, no es, pero es que eso no pasó, ni bajarle el perfil, ni, porque ya eres adulto, ya lo superaste. No, eso no puede ser. Primeramente seguimos en la misma lógica. Protegemos a la víctima y no la revictimizamos. Si existe la posibilidad de que la persona nos devele y nos recabe antecedentes suficientes, también nos hacemos cargo de eso. Separamos a la víctima del victimario en el caso que éste pertenezca a la misma comunidad. Se efectúa la denuncia siempre y cuando el delito no se encuentre prescrito. Y si es que obviamente, como estamos hablando de una persona mayor de edad, tiene la disposición también de que pueda llevarse a cabo la denuncia. Y sí o sí, tiene que haber acompañamiento pastoral, discipulado, por el trauma y el impacto que tiene la historia vital de esa persona. Claramente lo tiene porque esta persona adulta todavía tiene un desvelo y un impacto en su desarrollo, solo que el desvelo posterior, porque su cerebro fue tan impactante que bloqueó y le pasó lo que decía yo, asintomáticos con daño emocional. Ahí está. ¿Sí? Y por último, apoyo en intervención psicológica psiquiátrica especializada, tratar de hacer las redes, porque difícilmente va a poder ingresar vía derivación de tribunal en un caso así. Pero sí, como iglesia podemos aportar y podemos ayudar. Lo importante aquí es el concepto de especializado. Eso es sumamente importante. No cualquier psicólogo o psiquiatra puede ayudar en la reparación de este tipo de traumas, ¿ya? Pero sí existe la posibilidad de reparar. Y por último, el protocolo aborda como punto especial final la recomendación respecto a la restauración del agresor o abusador. La postura de la Iglesia Presbiteriana de Chile, que fue aprobado en este protocolo en mayo de 2021, es que la Iglesia siempre va a estar del lado de la víctima. Si hay que tomar un bando, va a estar del lado de la víctima. Y esto implica que vamos a escuchar, que vamos a atender, que vamos a hacernos cargo. ¿Toda persona puede ser restaurada por Jesús? Sí. Y confiamos que Jesús puede transformar, puede purificar, puede perdonar a todo aquel que se arrepiente, que es lo que nos decía el llamado al arrepentimiento que nos mencionaba el pastor al principio. Efectivamente, pero existen consecuencias de sus actos, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos actuar?
pastoralmente respecto a la restauración es que si bien hacemos seguimiento pastoral, nosotros tenemos que hacer espacios de Tuvimos un problema de conexión de Raquel, así que vamos a tratar me caí de... yo. Ahí Sí. está. ¿En qué parte alcanzaron a quedar? Porque yo quedé 2 segundos antes. ¿En la restauración del agresor? Así es. Ahí mismo. Perfecto, sí. Esencialmente, en el punto de la restauración del agresor, lo importante de recordar aquí es que nosotros tenemos que tener espacios diferenciados del abordaje del trabajo pastoral y del seguimiento que podamos hacer con esa persona. Porque si la víctima pertenece a nuestra comunidad, pero también al agresor, yo ya les adelantaba, eso es revictimizar y hacer volver a sentir a la persona que fue víctima, que está siendo otra vez dañada. Y no está en un ambiente seguro como debiera ser, ese niño, niña o adolescente. Entonces, el consejo de nuestro protocolo es espacios diferenciados para trabajo pastoral. Y por último, si Dios decide transformar, restaurar o dar una segunda oportunidad, lo va a hacer, pero no tiene que ser en el mismo medio ambiente en el cual estamos abordando el trabajo restaurador con la víctima, ¿ya? Y aquí incluso la recomendación del seguimiento pastoral tiene que ver también porque si el agresor finalmente decide irse a otra comunidad, lo que yo ya les anunciaba, anticipar a esa otra comunidad de que, en verdad, ya tuvimos este tema con X personas y que se abordó de determinada manera, ¿sí? Pero ese trabajo pastoral, ese tema de asumir las consecuencias del proceso de arrepentimiento, de llamar al arrepentimiento, tiene que ser en espacios diferenciados para no dañar más a la víctima de lo que ya ha sido dañada. Finalmente, esa es la última parte de nuestro protocolo. Y sí quiero compartirles pantalla solo porque me acabo de acordar de algo. Esto. ¿Cuáles son los desafíos que le presenta este protocolo a nuestra iglesia, a nuestras comunidades eclesiales? Primeramente, nosotros tenemos que conocer el contenido de este protocolo. En segundo lugar, tenemos que difundir lo que dice. No solo conocernos a nivel de consejos de presbíteros, de diáconos, sino que también a nivel de liderazgo, de padres, de cuidadores principales de niños. Tenemos que además trabajar para que esto pueda ser aplicado, trabajar en materia de prevención sobre todo, y trabajar en autocuidado de nuestros niños, cuidando la precisión que yo les decía de que no vayamos a generar un efecto contrario ahí, sino que cuidado con el tema de observación de ciertos adultos, aprender a identificar cosas. Y por último, siempre la máxima, nosotros tenemos que ser un ambiente protector de la infancia. Tenemos que fomentar el cuidado, porque los niños sí también son creados en semejanza de Dios y necesitan a Cristo tanto como nosotros. Que este tipo de episodios no interrumpa el mensaje principal, que es que ellos puedan conocer a Cristo. Y por último, tenemos que tomar acción cuando sepamos que algo ocurre. Y ahora, gracias a Dios, con este protocolo se fijan lineamientos para poder saber cómo actuar. Eso era lo último, querido hermano Fernando. Muchísimas gracias, Raquel, por tu exposición. Como ven, hay una diversidad de aristas que tiene este tema, que tenemos tema para muchas otras sesiones probablemente, pero hemos querido justamente contribuir en esta jornada con el difundir y el dar a conocer. Así que muchas gracias a Raquel, muchas gracias a Carolina por sus brillantes exposiciones que han sido muy claras y precisas. Así que vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos varias preguntas en nuestro chat y voy a partir por una de las últimas que se consultaba si el protocolo ya es parte de la IPCH o está en proceso de elaboración. Es una respuesta muy fácil. Es parte de la IPCH, está Desde aprobada. mayo de 2021. Así es, está aprobado desde mayo de 2021. Por lo Obligatorio tanto, para todos los miembros de la IPCH. es norma para la Iglesia Presbiteriana de Chile. Habiendo dicho eso, vamos entonces por orden. Aquí hay una pregunta que hace nuestro hermano Mario Fernández, que saludamos. Dice para Carolina, dice, ¿puede un consejo de la IPCH hacer una denuncia o debe realizarla solamente una persona natural? Esa es la primera pregunta que tenemos para Carolina. ¿Puede un consejo de la IPCH hacer una denuncia o debe ser realizado solamente por una persona natural? Se entiende en el procedimiento civil, ¿no? Judicial. Carolina.
Sí, eventualmente puede una persona natural, propiamente tal, puede hacer una denuncia y el consejo también tiene, si lo desea, o no si lo desea, sino que ya vimos que el protocolo que se aprobó en nuestra denominación es una obligación. Entonces, si el consejo respectivo, que en este caso sería el consistorio, la iglesia local, toma conocimiento de estos antecedentes, entonces sí, puede denunciar tanto el consejo mismo, propiamente tal como órgano colegiado, como así también puede hacerlo una persona natural o algún miembro de la iglesia o los mismos familiares de la víctima pueden realizar la respectiva denuncia. Perfecto, muchas gracias. Hay una segunda pregunta ahí, quizás Raquel puede también ahí aportar su respuesta. Dice, ¿qué pasa en el caso que como iglesia o consistorio o como persona tengamos conocimiento de un hecho y el niño o la familia se niega a denunciar? Creo que ahí tú lo abordaste, ambas la abordaron, digamos, la importancia de esto, pero para precisar entonces, ¿qué pasa en esos casos? Sí, de hecho fue una pregunta que salió en la Asamblea Sinodal cuando se presentó el protocolo y fue aprobado. Una de las preguntas era precisamente esta. Y la sugerencia del protocolo es que nosotros tenemos la obligación de denunciar. Por eso la frase es acompañamos la denuncia y tratamos de llamar a conciencia a los padres. En un caso, piensen en un caso hipotético, a veces los padres caen en negación, los cuidadores principales caen en negación de la situación. Es tan impactante y tan dañino emocionalmente como saber y enfrentar que su hijo ha sido víctima, su hijo o hija ha sido víctima de así, que se caen en la negación y prefieren no hacer nada. La idea primeramente es el llamado a tratar de que ellos tomen conciencia y convencerlos de que es importante que esto ocurra. Pero si pese a eso existe persistentemente la negación al nivel de la negligencia, sería eso, nosotros tenemos la obligación de denunciar. Y efectivamente, como decía la Carito recién, se puede hacer denuncia. Uno de los miembros del consejo pone su nombre en la denuncia y después acompaña todo el proceso como querellante, o bien lo hacemos como consejo porque además nosotros ahora tenemos personalidad jurídica que nos permite poder participar de procesos judiciales como iglesia también, ¿ya? Así que en ambos casos, si se niegan, lo primero es llamar a través del consejo pastoral la conciencia de que la importancia que esto tiene, tratar de que la familia acceda y nosotros acompañar ese proceso, pero si eventualmente la decisión negligentemente fuera, pese a eso, yo no quiero denunciar, nosotros estamos obligados a hacerlo y se inicia el proceso. Es un poco, perdón Fernando, cuando los colegios tienen conocimiento de ASI y internamente derivan la denuncia al Tribunal de Familia, es como esa situación. No le piden consentimiento a los padres si ellos detectan una negligencia. Se hace la denuncia porque están obligados a hacerla, porque si no encubren. Eso es el ejemplo más gráfico que podría darle al hermano Mario para que entendiera la situación. Perfecto. Muchas gracias, Raquel y Carolina. Hay una pregunta también para Carolina, de Juan Salvador, a quien también saludamos, Juan. Dice, pregunta para Carolina. Durante una investigación, ¿es parte del procedimiento entrevistar a la familia de él o la acusada o acusado? Tenemos que tener en claro que es la Fiscalía el órgano persecutor encargado por la Constitución para llevar la persecución penal, es decir, realizar una investigación penal y llevar estos antecedentes al tribunal competente para que sean juzgados. Dicho lo anterior, es la propia Fiscalía la que realiza o decreta, ya sea a petición de las partes o de propia iniciativa, diligencias que puedan tender al esclarecimiento de los hechos. Y entre eso puede solicitar a instituciones, en este caso mismo a la iglesia si tiene antecedentes de algún delito sexual, y eventualmente podría, en el caso de ser necesario para esclarecer los hechos, como ya les decía, entrevistar a personas, no solamente del ámbito de la familia, aunque puede ser, sobre todo si el delito tiene en consideración o se ha ejecutado en un ámbito más bien familiar. ¿Ya? No solamente tenemos que tener en cuenta que está este ámbito penal de diligencias de poder pedir declaraciones o hacer otras indagaciones por parte de la Fiscalía propia o a través de la policía, sino que también pueden, y sobre todo en ámbitos de contexto familiar, ser también las familias sometidas a procesos como el que señalaba antes de vulneración de derechos. Entonces, para responder la pregunta, eventualmente sí, pueden ser objetos de alguna entrevista por parte del órgano persecutor y esto siempre con el fin de obtener el esclarecimiento de los hechos. Perfecto, muchas gracias, Carolina.
Daniela Rubilar, le saludamos Daniela, tiene un par de preguntas para Raquel, que tienen que ver con el protocolo. Dice, en la presentación se mencionó, en la primera presentación se mencionaron los delitos sexuales, y se mencionó que un abuso sexual es parte de un delito. El protocolo que se está exponiendo también involucra el acoso, el ciberacoso, etcétera. Y lo segundo que pregunta Daniela es, en el proceso disciplinario, si se asegura un debido proceso respecto al miembro de la iglesia que está en ese proceso. Es un aspecto que de lo que mencionan, grooming, acoso, ciberacoso, también lo discutimos en la comisión. Se considera como parte de la característica dentro del concepto de abuso para efectos del sistema interno, ¿ya? El protocolo expresamente no menciona el caso de ciberacoso sexual contra menores, sí, pero estamos hablando de abuso igual, y de hecho cuando el protocolo nuestro define el abuso sexual dentro de la lista de qué situaciones se pueden incluir, mencionamos también varias opciones, pero no se cierran a eso que mencionamos, ¿ya? Y aquí les recuerdo algo muy práctico, porque esto va a ir incluso modernizándose con el tiempo. No se cierra en términos que si es ciberacoso, por ejemplo, si fuera grooming, se puede hacer el abordaje igual a través del mismo protocolo, da cabida, porque nuestros estatutos no se cierran a este protocolo. Entonces, internamente procede, igual que haga la denuncia al consistorio y que el consistorio haga la denuncia con la familia para el proceso civil y que se haga un proceso interno disciplinario igual con los antecedentes que correspondan. ¿Ya? Hago esa precisión. No sé si estoy tratando de responderle a la Dani Rubilar, pero estoy tratando de ser lo más clara posible, que no lo nombra expresamente el protocolo, no se ponen todas las hipótesis, pero es un protocolo que es muy claro en la materia y muy claro en cómo proceder civilmente e internamente como iglesia. Y ahí me agarro a la segunda respuesta de Fernando, lo que dice Daniela García. Sí, nuestros estatutos son súper claros, de hecho, aquí me voy ¿cómo lo digo? Nuestros estatutos en sus procesos disciplinarios ordinario y extraordinario, los estatutos del IPCH, son estatutos que tienen procesos expresos, claros y largos y permiten un acercamiento para decirlo como el debido proceso. De hecho, somos una de las pocas iglesias que tenemos un proceso tan ordenado que implica prueba, que implica testigos, que implica documentación y otras cosas, son varias etapas. ¿Ya? Si Daniela García quisiera conocer cuáles son esos estatutos, tiene que pedirlo a su consistorio, porque los estatutos de la IPCH, todos los miembros tenemos acceso a esos estatutos, y ahí aparecen en los artículos de proceso disciplinario, hay uno que se llama ordinario y extraordinario, es súper clara, y efectivamente un miembro puede defenderse. Es como un juicio civil, pero en sede eclesial. Yo tengo la oportunidad de defenderme si me acusaron, pero también tengo la oportunidad de aportar pruebas contra un acusado, y se forma una especie de tribunal que va a ser el consejo respectivo que se designe según la instancia que corresponda, si se trata de que tiene que ser el consistorio, si tiene que abordarlo el presbiterio, si tiene que abordarlo el sínodo, ¿ya? Es súper ordenado en eso, pero sí, asegura desde ese punto de vista el debido proceso, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Raquel. En la misma línea relacionada con los procesos disciplinarios, Pastor Jean-Jacques David, a quien también saludamos, hace la siguiente pregunta. ¿Puede un protocolo en el caso de culpabilidad de un abuso sexual indicar que un miembro necesariamente es excomulgado o excluido de la membresía? Y dice, no tengo claro si un protocolo puede estar por sobre la decisión soberana de un consejo de un tribunal eclesiástico. A ver, es que si me preguntas si puede, puede, porque esto fue aprobado en mayo de 2021, Pastor. Entonces, ese puede o no puede era una decisión que la Asamblea Sinodal, de hecho, ya discutió. Entonces, en esta instancia, a mí como presidenta de la Comisión Protocolo solamente me corresponde decir lo que el protocolo ya aprobado señala, y lo que el protocolo aprobado señala, de hecho lo puedo leer literal para que no se malinterprete, señala expresamente, y lo leo para no tener problema. En tanto se trate de miembros de la Iglesia, si existe sentencia condenatoria, debe procederse a la inmediata exclusión del rol de miembro del abusador y se ponen en marcha los procesos disciplinarios que correspondan según nuestros estatutos de Iglesia Presbiteriana de Chile de Derecho Público. Eso es lo que la Asamblea Sinodal votó en mayo de 2021 y se aprobó, eso es lo que es.
no le puedo contestar la segunda parte de la pregunta de si puede o no una decisión soberana estar sobre un consejo, porque esto ya se aprobó por la instancia máxima que tiene nuestra iglesia. Entonces, esto es lo que aplica. Eso es lo que puedo responder, pastor. Esas son preguntas para la asamblea sinodal, no acá. Sí. Perfecto, muchas gracias, Raquel. Bueno, hay una pregunta interesante que las últimas preguntas están referidas al protocolo en sí. Así que ahí Raquel va a tener que prepararse para responder las preguntas que vienen. Pero Carolina, por favor, si tú quieres también puedes aportar. Hay una pregunta aquí que hace nuestra hermana Susana Villarroel. Dice, ¿qué pasa si el Consejo Consistorio no realiza el proceso disciplinario? Ahí de nuevo, superior jerárquico. Ahí, de nuevo, nuestros procedimientos disciplinarios internos son muy claros. Si un consistorio comete una negligencia, hay que acusarlo al superior, y el superior es presbiterio, y por conducto regular, ¿no? Entonces, no es que el consistorio no podría hacer nada, sino que si usted es miembro, suponiendo en el caso hipotético, usted es miembro, hace la denuncia al consistorio, el consistorio hace oídos sordos, además de lo negligente que es lo que eso significa, entonces usted tiene que mandar carta como miembro al superior, que sería el presbiterio, denunciando que se hizo la denuncia al consistorio, que el consistorio deliberadamente no quiso hacerlo, y seguir el orden de lo que señalan nuestros estatutos. Misma situación si eventualmente fuera un caso que se da en el presbiterio, eso necesariamente se va a elevar. Esa es la gracia de que en nuestra iglesia tengamos este tipo de consejos, y los estatutos de nuestra iglesia en ese aspecto son súper claros. No son ni siquiera enredados. El capítulo de consistorio, facultades y lo que le corresponde, el capítulo de presbiterio, quién tiene facultades disciplinarias y administrativas respecto de otro, es súper ordenado e incluso más simple en lenguaje que una ley. Así que ahí pueden revisar más profundamente los estatutos de nuestra iglesia, que se lo pueden solicitar a sus consistorios respectivos. Eso. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Felipe Reyes, y creo que también lo abordaste en tu presentación, pero es bueno que se pueda reafirmar, ¿no? Dice, en el caso del agresor, pregunta, ¿se lleva un juicio paralelo entre el tribunal penal o civil y también eclesiástico? En el caso que la justicia penal da por inocente al agresor, ¿el tribunal eclesiástico archiva la causa o sigue su curso? Eso creo que es bueno que se aclare cómo funciona esto. Es lo que nosotros señalamos en la hipótesis cuando mencionamos que pertenece a la persona, el agresor pertenece a la congregación o es parte del liderazgo, pero no hay sentencia condenatoria. ¿Se acuerdan que yo mencioné esa hipótesis? Pero sí existen antecedentes suficientes. Y además hablé de sentencia absolutoria, hablé de esas dos hipótesis. En el caso de que la pregunta específica, si la sentencia da por inocente, quiere decir que está absolviendo. ¿Sí? Y para sentencia absolutoria, entiendo entonces que no hay antecedentes suficientes para que esa causa se haya llevado a cabo y que se haya condenado a la persona. Y mencionamos también que en el caso del proceso eclesiástico, ese antecedente de absolutorio va a agregarse al proceso de documentación nuestro interno, y entonces el consejo va a fallar coherentemente con eso, y la solución de la sugerencia del protocolo para los consejos, porque los consejos siempre son soberanos en sus decisiones, es que ellos se preocupen de la reparación de la persona que ha sido acusada en su honra y en la dinámica eclesial, porque fue absuelto. Eso suma. No es que se cierre la causa o no, porque el que se cierra o siga su curso va a depender de los antecedentes que el consejo tenga en relación a si son suficientes o no son suficientes. Por eso en el protocolo nosotros hacemos esas dos precisiones, porque no es un mandato de A. Si pasa A, usted tiene que hacer B, porque el consejo tiene que decidir. ¿Sí? Quiero ser súper clara en eso. Son los consistorios soberanos en esa decisión. Eso no se rompe. El tema es que si se cerró la causa civil y hay antecedentes en la causa eclesial, que incluso tal vez no estén en la civil, pero el consistorio determina que procede el proceso y después de hacer el proceso disciplinario correspondiente, hay antecedentes, para tener que aplicar la sanción porque así lo mandan los estatutos, independiente que no haya habido sentencia condenatoria civil. Entonces, ojo ahí. Ya, de nuevo la invitación a que el estatuto es muy claro en cómo proceder, pero siempre el protocolo nuestro siempre dice que la decisión es de los consejos, y en este caso es del consejo respectivo, que estamos hablando de un consistorio. No sé si me expliqué bien, Fernando. Perfecto, muchas gracias. Van llegando más preguntas. Las respuestas pueden ir generando más preguntas. Quiero leer la siguiente, haciendo un resumen, ¿no? Christopher Valdés, a quien saludamos también,
plantea la importancia que él recomienda de poder tratar el necesario apoyo pastoral. Christopher no pertenece a la IPCH y dice agradecería para una próxima instancia esa capacitación pastoral o familiar. La verdad es que aprovechamos de contestarle a Christopher que necesitamos hacer más instancias como esta, porque esta es la primera, y eso nos comprometemos como iglesia local y también los presbiterios están haciendo un esfuerzo. Vamos a estar informando de nuevas iniciativas y donde vamos a ver el enfoque pastoral y de acompañamiento a las víctimas. Así que muchas gracias por compartir tu experiencia y solicitud y la tendremos muy presente porque esto es parte del esfuerzo que queremos hacer. Hay una pregunta aquí de Johan González, dice... Fernando, ¿Sí? antes de saltar a la pregunta, era Christopher, ¿cierto? Sí. Sí, en la capacitación que va a haber la próxima semana, que es día viernes 22 y sábado 23, con la iglesia de Chillán, que pertenece al Presbiterio Sur, se está difundiendo en redes porque también va a ser vía Zoom. El día sábado vamos a volver a exponer este protocolo, pero después de esa charla viene la charla de cómo deberíamos hacer el abordaje pastoral. El viernes va a hablar una psicóloga, van a hablar de todo el otro aspecto importante del tema de ASI, ¿ya? Y de las repercusiones en la historia vital y la afectación psicológica, las consecuencias y las medidas preventivas. Y el sábado es la jornada de acción y de trabajo pastoral abordaje. Creo que tal vez podríamos ahí a través de Fernando, si es que tenemos tu contacto, poder enviarte ese link para que tal vez pudieras escuchar, porque el abordaje pastoral es algo que también es nuevo como en contextos eclesiales, porque además es difícil en el acompañamiento pastoral y porque además es mucho de contención también, de discipulado, de incluso llorar juntos, porque el ASI es doloroso, no solo para el niño, sino también para la comunidad. Entonces, creo que ahí puede ser una herramienta, además de las futuras capacitaciones que puedan venir. Nos falta mucho como pueblo de Dios en general en esto, pero de a poquito se va avanzando en eso. Así que eso más quería aportar, Fernando. Muchas gracias, A mí Raquel. también me gustaría reparar en Sí. algo, que nosotros también tenemos la inquietud, así como todas las otras instancias, mismo el Presbiterio Sur, de tratar estos temas. También nos gustaría hacer actividades o seguir con estas capacitaciones abordando esos aspectos pastorales, psiquiátricos también, justamente por lo que decía Raquel, y creo que concordamos todos, la Iglesia del Señor somos un cuerpo. Nos debemos doler unos con otros con respecto a esta situación. Entonces, claro, quizás haber concentrado todas esas temáticas en una sola jornada, dado lo vasto que es este tema, todas las repercusiones que tiene, quizás habría sido un poco superficial el tratamiento de cada una de ellas. Entonces, es por eso que también, si pueden asistir también a la instancia que está organizando el Presbiterio Sur, asistan, participen, y a las próximas actividades y jornadas que también como iglesia, si Dios quiere, podamos poner a disposición de la comunidad. Muchas gracias, Carolina. Vamos a leer las últimas 3 preguntas solamente ya estamos casi en la hora. Quizás esto da para otra jornada más, ¿cierto? Que tiene que ver con las repercusiones psicológicas que puede tener una niña abusada en su ciclo vital, en su vida, en su desarrollo. No sé si Carolina pudiera compartir alguna, brevemente, por qué es tan importante el intervenir justamente por las repercusiones que esto puede tener, también para Raquel. Es importante tener en consideración lo que habíamos hablado al principio, ¿ya? Que los delitos protegen o sancionan conductas que atentan contra determinados bienes jurídicos. En el caso de los delitos sexuales contra la infancia, lo que quieren proteger o resguardar es la indemnidad sexual. Entonces, quiero hacer hincapié en la indemnidad sexual porque hay veces en que incluso yo misma he tenido lamentablemente la oportunidad de ver que hay personas que relativizan las conductas que no necesariamente implican una violación, ya que es como una manifestación muy grave de un delito sexual, pero existen otras expresiones de delitos sexuales, otras expresiones en las cuales se atenta contra la indemnidad sexual de los niños. Entonces, una repercusión que puede tener la Comisión de Delitos Sexuales es afectar contra esta indemnidad, contra este derecho de no estar involucrado en asuntos o en conductas que impliquen un atentado
contra su indemnidad, contra este derecho de crecer en un ambiente o de crecer en su vida libre de estas conductas para que después se desarrolle normalmente. Y a raíz de esta afectación que realiza el agresor de su indemnidad sexual es que pueden derivar múltiples consecuencias. Ya vimos que incluso el protocolo las reconoce, consecuencias espirituales respecto de la víctima, respecto de la familia, incluso de la propia comunidad como iglesia local, repercusiones en su propio ámbito psíquico, relacional, ya sea con sus propios pares o en el futuro, incluso también con su relación con otras personas de la vida de adulto. Entonces, es muy vasto, solamente afectando la indemnidad sexual de los niños. Entonces, puede generar tergiversaciones de su conducta en distintas áreas. Es muy vasto, solamente aquí por mencionar algunas, pero sí. A raíz de la afectación de la indemnidad sexual se derivan todas estas consecuencias que incluso pueden explicar otras disciplinas al respecto. Muchas gracias, Carolina. Hay dos preguntas finales. Edgardo pregunta, y es una pregunta para Raquel, en el caso de un agresor que tenga como víctima una persona que no es parte de la iglesia, ¿existe alguna diferencia en el proceso eclesial cuando la víctima no es parte de la iglesia? En nuestra iglesia los procesos se inician por la denuncia. Tiene que tomar conocimiento el consejo de ese hecho, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el agresor es parte de una congregación, pero su víctima no está en la congregación, aunque eso es como, porque no lo sabemos, ¿verdad? Porque un agresor no necesariamente es agresor solo de una víctima, pero al margen de la hipótesis del caso, ahí sería importante que hubiera una denuncia contra ese consejo para que se pudiera iniciar el proceso eclesial, que tomaran conocimiento de que esa persona efectuó una agresión contra otra, aunque ese otro niño o niña o adolescente no pertenezca a la comunidad eclesial y tal vez sea del barrio o de la familia que no va a la iglesia, o etcétera, ¿no? Entonces se puede iniciar contra ese miembro. ¿Por qué? Porque ese miembro es responsable ante el Señor también de esos actos, y los consejos, en este caso los consistorios, están llamados a velar por la conducta de sus miembros en razón a la Sagrada Escritura. Es ahí la lógica de los procesos disciplinarios de nuestra iglesia. Y obviamente una persona que está ejerciendo agresión sexual contra un niño, niña o adolescente está contraviniendo lo que nos dice la Escritura. Por lo tanto, tiene que haber una llamada, pero si el consistorio no toma conocimiento de estos casos a través de los conductos regulares, es muy poco probable que se pueda hacer un proceso disciplinario. Cuando los niños son parte de la congregación, uno entiende que es más rápido o es más evidente el tema de la denuncia, pero que la persona sea agresora y la víctima no esté en la comunidad, no quiere decir que no se pueda hacer un proceso eclesial. El punto es que tomen conocimiento el consejo respectivo de los antecedentes para iniciar la investigación o iniciar el proceso. En eso nuestro estatuto es súper ordenadito también. Eso. Gracias. Agradecemos a Daniela García, que comparte ahí una información sobre la obligación de denunciar, eso del boletín de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Y la última pregunta de nuestra hermana Susana para Carolina. En el caso de un adulto que fue abusado cuando niño, ¿cuál es el tiempo de prescripción del delito? Tema importante ese. Aclarar primero que mientras la víctima se mantenga en una posición de ser menor de edad, o sea, mientras no haya cumplido los 18 años, el plazo de prescripción se encuentra suspendido. En ese caso, el plazo de prescripción, una vez que la víctima, niño, niña o adolescente, haya cumplido su mayoría de edad, entonces a partir desde ese momento, primero también podrá ejercer la denuncia de su propia, por sí mismo, digamos, y también empieza a contar el plazo de prescripción. Y eso va a depender según el tipo de delito sexual de que se trate. Ya, nuestro ordenamiento jurídico establece tres tipos de condenas, algunas condenas de crimen, de simple delito y de falta, y con sus plazos de prescripción respectivos, en el caso, si no me equivoco, de las conductas que tienen una sanción de crimen, si no me equivoco, es de 10 años. En el caso de las penas que aparecen simples delitos, una condena por simple delito,
5 años y en el caso de la falta 6 meses, ¿ya? Y también hay que tener en consideración asuntos que tienen que ver con interrupción de la prescripción, que de hecho se discutió en el caso de, que ya conocemos, de Martín Pradenas, en la cual habiendo multiplicidad de víctimas, cuando hay delitos reiterados, el plazo de prescripción se interrumpe. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un hecho en X época y hay otro que ocurre en una época posterior, este delito interrumpe el plazo de prescripción anterior y comienza a contarse nuevamente. De modo que hay que tener en cuenta todos esos factores para poder determinar el plazo de prescripción. Pero para lo que nos interesa, que es el asunto de infancia, mientras sea menor de edad, el plazo de prescripción, el que correspondiera, se encuentra suspendido. Por tanto, digamos, tiene, digamos, este tiempo también para poder denunciar, y ya luego se contará el plazo de prescripción que corresponda una vez cumplida la mayoría de edad. Pero que se haya entendido esto. Solo hacer una Carolina. mención, Sí. Carito, ahí del tema de la ley de 2019 de la imprescriptibilidad, que salió tan bullada en las noticias. Tal vez hacer esa precisión. Para que la... Perdón, con respecto a la imprescriptibilidad, claro, existe esa moción también de que este tipo de delitos no esté sujeto a plazos de prescripción, ¿ya? La prescripción se entiende como un derecho de las personas para poder obtener certeza jurídica de que ciertas cosas, transcurrido un plazo, no pueden juzgarse, digamos, eternamente. Pero reconocemos que hay una necesidad en cuanto a los delitos sexuales, y obviamente esto va a incidir también en delitos contra la infancia, en que estos delitos no estén sujetos a plazos de prescripción. O sea que mientras, digamos, dure la vida de la víctima y pueda denunciar, y las demás personas que estén llamadas a hacerlo también puedan poner a disposición del tribunal los antecedentes mediante la denuncia, sin que esto esté sujeto a un plazo de prescripción determinado, ¿ya? Eso es algo importante de ver y tener en consideración que esto se establece y se discute a raíz de la importancia que tienen los delitos sexuales y lo que afectan, ya que básicamente no solamente es el desarrollo de una sexualidad y verlo de una forma tan abstracta, sino que también porque tiene repercusiones en otros ámbitos de la vida, sobre todo en niños. Muy bien. Muchas gracias a Carolina y a Raquel por no solo hacer una excelente presentación, sino que también responder todas las preguntas de nuestros participantes de esta jornada. Muchas gracias a todos los que también participaron y que pudieron hacer sus preguntas e interesarse por estos temas. Aquí estamos contribuyendo a lo que Raquel y Carolina nos llamaron en sus últimas láminas, ¿no? De sus últimas diapositivas. Decían, hay que crear conciencia, hay que actuar, hay que difundir, hay que sensibilizar sobre estos temas. Queda mucho por hacer. Nosotros como iglesia estamos comprometidos a seguir difundiendo esto, y les tengo un par de noticias. Vamos como ustedes se inscribieron y tenemos sus correos, vamos a poder enviarles las presentaciones que se han hecho y también el protocolo para que lo puedan tener. Un protocolo que ya está sancionado, así que se puede difundir y ustedes lo puedan conocer. Y además, ¿sí, Raquel? Sí, solo recordar además que el protocolo ya lo tienen todos los consistorios de la Sí. IPCH. Entonces, si alguien necesita esa información, también la puede solicitar a sus consistorios, porque se remitió el año pasado a los consejos. Así es, y somos responsables de difundir esta información. Y también esta jornada ha sido grabada, así que después va a estar disponible en el canal de YouTube de la Primera Iglesia de Santiago, para que lo puedan volver a revisar. Y hubo una pregunta, la primera pregunta que se hizo en el chat y que no tuvo respuesta, pero ya la tengo. ¿Cuál fue el texto que leyó el pastor en el devocional? Proverbios 31, del versículo 8 al 9, para que lo tomen ahí en cuenta. Así que muchas gracias nuevamente a todos, y queremos terminar aprovechando que está nuestro pastor Jan. No sé si estará con disponibilidad de prender su micrófono. Casi salgo, me estaba despidiendo, hermano Fernando. Mire. Nuestro pastor Jean-Jacques David, sí, moderador del Presbiterio Centro, que nos acompaña. Aprovecho de agradecer al Presbiterio por la difusión, a la Facultad de Teología Reformada por la difusión que también hizo de esta jornada, y a la Iglesia Presbiteriana de Chile. Estamos contribuyendo a difundir estos temas tan relevantes para la vida de la Iglesia, y le quiero pedir, pastor, que nos despida con una oración para terminar. Sí, oramos.
Señor y buen Dios, te agradecemos este tiempo, esta jornada de aprendizaje, de reflexión que tanto bien hace, Señor, no solamente por la temática, sino que siempre, Señor, es bueno en todo orden de cosas estar al tanto y mirar, Señor, a nuestro alrededor, y todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, cotejarlo, Señor, con tu santa y divina palabra, que es nuestra única regla de fe y de práctica. Te agradecemos, Señor, por la disposición y por el trabajo de nuestras hermanas Raquel y Carolina. Síguelas cuidando y bendiciendo, Señor, en sus trabajos, y que sigan siendo de bendición para nuestra amada iglesia. Y gracias también por la linda convocatoria, y que estoy seguro todos hemos salido bendecidos y reconfortados también a través de este trabajo. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y que estén atentos a las redes sociales donde tendremos mayor información. Muchas gracias.